El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada si no se le ha dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados. Una de las cosas que tenemos que aprender es a confiar en Dios. Para poder confiar en Dios significa no que Él va a hacer lo que yo pido o que Él va a entender mi proyecto, sino que confío mi vida en el proyecto de Él. Confiar en Dios y pedirle a Dios tiene que ver con esa relación de la certeza de lo que estoy buscando es de acuerdo al proyecto de Él, no de acuerdo a lo que yo quiero. Por eso dice San Juan, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces la pieza clave es buscar la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada a Dios. Desgraciadamente, obviamente, el pecado es contrario a la voluntad de Dios. El hacer las cosas a nuestra manera, aunque no sean pecado, pues si no es de acuerdo al proyecto de Dios, pues no es y no está bien. Tal vez no sea pecado, pero no estoy buscando, estoy haciendo algo que puede ser completamente superficial, algo completamente que ni siquiera me ayuda a crecer como persona. Entonces la clave está en que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y así podremos saber que escucha nuestras oraciones. Un ejemplo muy sencillo es, el niño le pide a su papá que lo deje fumar, que lo deje drogarse, que lo deje manejar cuando está chico. Pues esa es la voluntad del niño, pero no significa que sea lo mejor para el niño. Y el papá le dice no, el niño no lo va a entender, porque no va de acuerdo a la educación que tiene el padre para el hijo. Como hay personas que dicen a veces, pues yo voy a dejar que mi hijo cuando sea grande decida qué religión quiere seguir. O sea, se me hace medio estúpido. Entonces yo les digo a estas personas y les he dicho, ok, no les cojas escuela hasta que sea grande, no les cojas el alimento hasta que sea grande. Si le vas a dar la libertad para escoger su fe, ¿por qué no le das la libertad para que haga lo que quiera? Entonces, es en ese ámbito de cosas, el que es autoridad tiene que asumir la responsabilidad para el bien del bebé o del hijo o de la hija. Claro, llega un momento en donde el hijo se rebela, sí, en la adolescencia, en la juventud, y es cuando a veces cometemos más errores. Decía mi mamá que cuando ella nos cuidaba nunca nos pasó nada, pero en cuanto empezamos a hacer las cosas, hombre, fracturados, problemas, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ya hacemos las cosas a nuestra manera y pues ahí es cuando la regamos. Simplemente cuántos se han casado, se han juntado porque tuvieron ganas y se les dijo, no, mira, no, pero es que yo lo quiero, yo la quiero, ahí vamos de babotas y las cosas no funcionan por andar haciendo las cosas sin dejarnos guiar. Obviamente los padres muchas veces
se equivocan, no son perfectos. Aunque tengan la mejor intención, pues como todos los papás, como todos los seres humanos, también los padres se equivocan. Aquí, a diferencia, estamos hablando de confiar en Dios, que es infalible y lo ve todo y lo sabe todo. Esa es la gran diferencia. Por eso dice mi querido San Juan, si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer lo que ya le pedimos. Pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos la certeza. Pedimos de acuerdo a lo que yo creo, siento, pienso, me gusta, pues obviamente no tendremos siempre lo que vamos a pedir. Esa es la gran pequeña diferencia en una vida de oración. Luego viene una recomendación muy interesante de San Juan, que ayer cuando celebré esta misa a las 11 de la noche, como que no me caía bien el 20, decía, bueno, ¿a qué se referirá? Fíjense qué interesante. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Hay que tratar de entender el contexto de esta carta. San Juan está escribiendo a una comunidad en donde hay mucha pecado contra el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús lo decía, el único pecado que no se perdona es el que va en contra del Espíritu Santo. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Pecar contra la verdad, enseñar equivocadamente, desviar a otros a verdades o pseudo verdades que no tienen que ver con la verdad en Dios. Y obviamente, pues esos están condenándose y condenando a los que están enseñando. Aquí San Juan es muy duro, muy duro en ese sentido. No pido que pidan por ellos, no les digo que pidan por ellos, porque todos los pecados pueden ser perdonados. El único que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, es aquel que persevera en contra de la verdad, en contra de la misericordia de Dios y no cambia, y no quiere cambiar. Esa es una de las cuestiones bastante fuertes. Y luego se va al otro extremo. Entonces, fíjense aquí, si nosotros entramos o no. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege. Pues ya estuvo que yo no, porque yo sí peco. Entonces, ¿cuándo nacemos en Dios? El nacer en Dios no es como nacer una vez cuando naces del vientre de tu madre y ya naciste. No, el nacer en Dios significa cada vez que yo opto por hacer la voluntad de Dios, cada vez que yo permito que la voluntad de Dios actúe en mí, no peco. Y ahí está naciendo Dios, está creciendo Dios en mí, se está manifestando Dios en mí. Pero cada vez que yo hago las cosas a mi manera, pues peco y no permito que Dios crezca, nazca, se dé en mí. El que Dios nazca no quiere decir que sea un momento nada más, es un continuo crecer, es un continuo darse Dios a nosotros. Y esto lo podemos ver como esa fuerza o esa alegría, esa paz, ese amor que nace en nosotros cuando estamos en Dios y que perdemos cuando estamos en pecado y caemos en la tristeza, en la desesperación, en el enojo, en tantas estupideces que a veces llevamos dentro. Y dice, sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, hijos, no adoren a los ídolos. O sea, la verdad es fundamental y esta verdad es solamente en Jesucristo. Por eso es necesario que aprendamos a morir para que Él crezca. En el Evangelio viene esta situación entre los discípulos de Juan y los fariseos que están discutiendo sobre la purificación. Y quién sabe cómo habrá sido la cuestión de la purificación, pero los discípulos terminaron por ir con Juan a decirle, mira,
aquel que tú diste testimonio, ahora está haciendo lo mismo que tú y la gente se va con él. Entonces, esto es interesante, que es precisamente no trabajar para uno, no trabajar para el reconocimiento, el aplauso, o para que me quieran, me acepten, porque de alguna manera es bonito, es hermoso, que la gente te quiera, que tus hijos te quieran, que tu pareja te quiera. Y no quiere decir que esto sea malo, pero el problema es cuando la finalidad es que tú seas querido y no Dios a través de ti. Pues no vamos a hacer lo que hace Juan. Juan disminuye y desaparece. Dice, nadie puede apropiarse nada si no se le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Luego hace la comparación del novio, ¿no? En la boda. Sí, y dice, así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. O sea, Juan tiene su cenit, tiene su momento así hermoso en donde, wow, Juan el Bautista y todo el mundo iba. Así lo tenemos en el corazón de las personas. Lo tenemos cuando una persona confía en nosotros, un amigo, los hijos, el esposo, la esposa. Y estamos ahí, pero tarde o temprano vamos a disminuir, porque ¿qué creen? Fallamos, somos miserables, no somos perfectos, la regamos. Y si no hemos tomado conciencia de que cuando yo disminuyo es porque yo ya di testimonio de que Él es el que viene después de mí, yo solamente le preparé el camino, yo solamente logré el cariño, logré la amistad o logré ser padre o ser madre, pero es para que Él crezca en esos corazones que Dios me ha prestado. Pero cuando no es así, cuando yo soy el centro, cuando yo soy lo más importante, pues yo voy a disminuir, pues repito, por las miserias, por mis errores, por todas las estupideces que a cada rato cometemos. Pero si mi disminución es porque Cristo va a crecer en ellos, ya la hicimos. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos da un crecimiento, nos da un proceso, una maduración, en donde debo de dejar yo ser el centro, debo de dejar de ser el centro yo, para que sea Cristo en mí y en los demás, en mi corazón, en mi alma. Hay gentes importantes, pero nunca pueden ser más importantes que Dios. Y lo mismo es en el corazón de las personas que te aman. No puedes tú ser el más importante. No puedes ni debes de ser el más importante. Y ahí es donde pues lo vemos con tantas realidades, ¿no? Personas que se mueren, un papá, una mamá, un hijo, un amigo, un esposo, esposa, y la persona que se queda no quiere vivir. Anda en la depresión y anda, ¿por qué? Porque no supo disminuir a tiempo para que sea Cristo quien viva verdaderamente en él. Entonces, esta enseñanza que hoy las lecturas nos presentan, que sea precisamente para todos nosotros un proceso gradual. Primero, buscar la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios lo más importante. Si tú tienes confianza que lo que estás pidiendo no es lo que tú quieres, sino lo que es de acuerdo al proyecto de Dios, ten la certeza, ¿sí? Hay que cuidar de no caer en la mentira, en el pecado contra el Espíritu Santo. Sabemos que pecamos, pero tenemos que volver a nacer todos los días. Cuando pecamos estamos muertos. Cuando nos absuelven de nuestros pecados, vuelve la vida a nosotros, la vida de gracia, ¿sí? O sea, uno muere en el pecado, porque muere a la vida eterna, muere a la gracia. Y hay que renacer cuando estoy en la gracia, cuando me arrepiento, cuando confieso que Jesucristo es mi Señor y me confieso sacramentalmente. Entonces es que hemos nacido nuevamente. Y es hermoso porque este nacimiento lo podemos estar experimentando siempre. Por eso yo le digo a la gente cuando peca, Padre, es que es lo mismo, no importa, tu lucha, levántate y lucha. Solamente tú y Dios conocen tu lucha. Los demás podrán juzgarte, podrán atacarte, pero Dios te conoce. Y aún así, aunque fueras de lo peor, Él cree en ti, Él te perdona y Él quiere
que luches y que te mantengas firme. Así es que, y el último punto que meditamos, aprender a disminuir. Todos tenemos, a veces puede durar años, ese lugar privilegiado en el corazón de alguien, en la vida de alguien. Por favor, disminuye tú para que Cristo crezca en él. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.